Muy bien. Entonces, esa es una cosa que casi nunca, lo que estábamos charlando anteriormente, casi nunca se considera. Las perspectivas de la población local. Y principalmente esa población local que casi nunca está representada. Como les digo, mujeres, niños, jóvenes, generalmente, como les decía, son adultos los que resuelven el problema. Y por eso muchas veces también muchos de los programas y proyectos fracasan por no considerar eso. Está entrando a Caro. Entonces, ¿qué más debería considerar? Que mis indicadores, y eso está siendo reiterativo, si ven ustedes en todas las diapositivas, los indicadores tienen que poder medir el objetivo. Entonces, tengo que tener un conjunto de indicadores, tampoco muchos, ahora vamos a ver, tampoco necesito meter millones de indicadores, pero sí que me permitan medir mis objetivos. Entonces, si mi objetivo es mejorar la eficiencia del uso de agua en mi casa, entonces tengo que escoger, mi indicador tiene que responder a eso. Mejorar la eficiencia quiere decir que entiendo por mejorar la eficiencia, ¿no? Ahí también podría haber puesto mejor mi objetivo. Reducir el consumo podría ser. Entonces mi indicador tiene que medir justamente si estoy haciendo más eficiente el uso o en ese caso reduciendo el uso de agua, por eso estoy siendo más eficiente. Eh, los indicadores también tienen que estar pensados en la capacidad que tengan la gente que va a medirlos de poder realizar la medición correcta y oportuna de los mismos. Entonces también, si yo voy a pensar en hacer indicadores donde el monitoreo me lo van a medir, por ejemplo, los chicos del colegio, yo debo pensar en un indicador que ellos puedan medir, que esté dentro de sus capacidades. O si no, requiere de una capacitación. Como vamos a ver en las siguientes clases, dentro del método para construir indicadores, generalmente no es el primero, pero el segundo o tercer paso es justamente la capacitación sobre los indicadores. Entonces, es muy necesario tener en consideración esa, la capacitación de los prestadores que van a estar para medir. Ahora sí, ¿cuántos indicadores se necesita? Entonces, por lo menos si tengo objetivos específicos o resultados estipulados por objetivos específicos, debo tener mínimamente uno indicador por resultado. Entonces, acuérdense de la matriz de marco lógico, creo que no todos han llevado todavía, pero la matriz de marco lógico es, bueno, el problema que se queda afuera, porque es lo primero que identifico, es igual en sus tesis. Para el perfil, identifico, ¿están viendo mi pantalla? No. Sí, Vander. Sí, Vander. ¿Sí? Y aquí porque me decía que estaba en pausa, perdón. Entonces, acuérdense, cuando hacen el perfil tienen que hacer su árbol de problema y todo lo demás. Pero ya cuando están haciendo su tesis, en el documento de tesis ya no aparece el árbol de problemas, o no debería, porque el problema ya está ahí. Entonces, identifico el problema, tengo mi objetivo general, mis objetivos específicos, voy a tener unas actividades y unas, para las cuales voy a utilizar algunas herramientas y metodología y voy a obtener unos resultados. Entonces, para cada resultado que voy a medir o que voy a obtener, debería tener un indicador para medir por lo menos uno para cada resultado. En el caso de que un objetivo específico busque más de un resultado. Si es el caso de un programa, un proyecto, un plan, por lo menos un indicador para cada actividad principal. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que medir el impacto. Y medir el impacto es a través de los indicadores. Igual,
no debería complicarme con muchos indicadores. Entonces, más de 8 a 10 indicadores por área es más que suficiente. Porque si no, si voy a utilizar más, ya voy a tener que tratar de empezar a utilizar índices, donde cada indicador individual yo los voy a combinar en una fórmula con algunos pesos para tener un índice, por ejemplo, un índice de calidad, como son los índices de desarrollo humano. Eso han visto con la Helga, ¿no? ¿O no? ¿O con el INTI? ¿Han visto índices, chicas? Jenny Sí, Baez. Sí, ¿no es? Igual me acuerdo que en la clase del miércoles hemos quedado que ustedes iban a revisar un poco eso para ver si tenían claro o no entre la diferencia entre indicador y índice, aunque a veces puede ser un poco subjetivo también, porque cuando uno va a la etimología de la palabra, por eso les doy tanto la lata con los glosarios, cuando uno va a la etimología de la palabra no hay mucha diferencia, es lo mismo que sustentable o sostenible, ¿es lo mismo o es diferente? Entonces, mientras estuvo más de moda el desarrollo sostenible, habían sendos tratados para tratar de explicar la diferencia entre sustentable y sostenible. Entonces, cuando uno va a la etimología de la palabra, en realidad no hay mucha diferencia. Entonces, no debería complicarme yo con muchos indicadores. Además, acuérdense, y cuando ustedes hacen sus perfiles también y cuando uno hace una investigación, tiene que estar consciente cuáles son sus alcances y sus límites. Generalmente los alcances y límites tienen que ver con la disponibilidad de tiempo y de recursos humanos y financieros. Entonces, ahí también, porque después nos pueden decir, ay, pero ¿por qué no has puesto estos otros indicadores? Porque yo no tenía ni tiempo, ni plata, ni gente capacitada, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy claro con eso, porque a veces es muy fácil la crítica desde afuera, decir, no, pero ¿por qué no ha hecho eso? ¿Por qué no hizo el otro? Pero siempre por eso es importante y ustedes ya en sus perfiles ya trabajan en eso. Yo tengo que establecer muy bien cuáles son mis límites de alcance. Así como el marco conceptual me da justamente eso, el marco de los conceptos según entiendo yo para ese mi trabajo, igual es también con los índices. Y después, obviamente, uno siempre tiene que estar abierto a tener diferentes estrategias para poder recolectar los datos o para ir a la fuente de los datos. Como les decía, hay muchos datos que son exclusivos, pero aquí en Bolivia y en el mundo latino generalmente tienen, no, mi primo tiene un amigo que trabaja ahí y que me va a dar los datos, ¿no? Entonces puede ser una estrategia de recolectar las fuentes. O otra estrategia es esa, como hacemos en la carrera. Tratamos de hacer convenios interinstitucionales con la alcaldía, con la gobernación, con el CENAMI y con otras universidades también para que dentro de esos convenios uno pueda tener acceso a esos datos. Ahora veremos un poquito de manera muy rápida cuáles son esos indicadores de proceso en que mido cómo voy haciendo las cosas y los indicadores ya donde mido al final el resultado, el impacto. Acuérdense que cuando veíamos la jerarquía de los indicadores, entonces han visto que los indicadores estratégicos solo ven los de arriba, la alta gerencia. La gerencia, la presidencia, el director del proyecto, le interesa que el resultado. A mí no me vengas a decir que has hecho bien o mal o que no pudo entrar o no sé qué. Yo voy a ver los indicadores de resultado. En cambio, si estoy en un nivel más intermedio de la jerarquía de las instituciones, yo tengo que velar más bien por el proceso. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuántos cursos de capacitaciones? ¿Cuántas salidas en campo? ¿Cuántas muestras se han recolectado? ¿Cuántos análisis de laboratorio? Etcétera. Entonces, el indicador de proceso se usa más que nada para hacer ese seguimiento, monitoreo del número, o sea, la cantidad y el tipo de actividades que he hecho. Por ejemplo, cantidad y clase de servicios prestados. Y aquí podría ser
incluso servicios ambientales o funciones ambientales. Aquí quiero hacer un paréntesis. Acuérdense que dentro de nuestro marco normativo nacional y desde el punto de vista del paradigma de desarrollo que maneja Bolivia, maneja el concepto de funciones ambientales. ¿Por qué? Porque dentro del paradigma boliviano estamos en contra de la mercantilización de los recursos. En cambio, a nivel internacional se habla de servicios. ¿Entienden la diferencia entre funciones y servicios? Sí, Ya, muy bien. Entonces, servicio es más, tiene más un tinte más económico, más funcionalista, aunque no es una función, sino que es más utilitario, si quieren. En cambio, lo de función es un poco más abrangente y más desde el punto de vista ecológico. Otro indicador de proceso es eso, justamente en el proceso de mejorar mi gestión de agua, yo he hecho varios cursos de capacitación. Entonces, la cantidad de personas que tengo capacitadas en la mejor utilización de agua o en la cantidad de personas que he capacitado en cuanto al manejo de las normas dictadas por la OMS para combatir el contagio del coronavirus. También puede ser la cantidad y la clase de materiales producidos o difundidos. En ese desarrollo, cuántos libritos he tenido, cuántos cuñas radiales, por ejemplo, o otro tipo de material de divulgación que puedo haber producido y difundido. O cuántos mensajes o como se dice, cuántos requerimientos de cursos de capacitación he publicado en Facebook, por ejemplo. Y también otra cantidad de porcentaje de clientes mujeres estudiadas. Ustedes se van a dar cuenta, bueno, en ese mundo machista que seguimos viviendo, ese paradigma machista todavía sigue muy vigente. Entonces, desde el punto de vista de las Naciones Unidas, entonces cada vez más se busca la presencia de las mujeres. Entonces, muchos van a ver y muchos proyectos, programas, etcétera. Uno de los indicadores es el número de mujeres que participan. Entonces, por ejemplo, de las cantidades de personas capacitadas, un indicador puede ser qué porcentaje son mujeres. Por suerte, no es un problema nuestro en la carrera la mayoría son mujeres. Ahora, de hecho, en la universidad, en la Católica Regional Cochabamba, la rectora es mujer y la directora de carrera es mujer. Y el otro día justo estaba viendo un artículo que decía qué hacen diferente las mujeres, por qué los países donde son mujeres presidentas, la epidemia tiene menor incidencia. Entonces ahí tiene algo que ver, que tiene justamente que ver ese cuidado que tienen más las mujeres de la vida que los varones. En cambio, los indicadores de... wow. ¿Qué pasó? Que es que sé quién se ha asombrado. Es que me sorprendió lo que dijo. Yo, Como yo. No me has hecho perder. Katy. Ah, bueno, no entendí, pero seguimos. Después me explica. Eh, entonces, ya los indicadores de resultados ya evalúan nomás los alcances. O sea, las actividades dice cuánto has hecho, pero yo quiero saber de esas actividades cuánto del resultado propuesto has alcanzado. Entonces, en función, obviamente, a los objetivos del resultado, es más, los indicadores de resultados son más estratégicos siempre. Entonces, por ejemplo, indicadores de conocimiento, de actitudes y prácticas, según se mide en una encuesta. Entonces, a mí me interesa no cuántas encuestas has hecho, ni cuánta gente has capacitado, ni por qué medio has hecho, sino que yo quiero saber es cuál es el conocimiento de la gente y cuáles actitudes tienen frente
a las actividades o objetivos que teníamos como proyecto. O, por ejemplo, la percepción de los sobrevivientes acerca de la calidad y beneficio de los servicios prestados, por ejemplo, por una institución de salud. Entonces, no me interesa saber cuántos han sido atendidos, qué está deficiente, sino que directamente cuál es la percepción de los usuarios o de los beneficiarios frente a ese servicio. Además, esos los indicadores de resultado pueden ser a nivel de producto, si es que yo buscaba un producto, a nivel de resultado o a nivel de impacto, depende qué es lo que yo estaba buscando. La gran noticia es que existen ya softwares para hacer la gestión y el control del sistema de gestión ambiental, ya sea de una empresa o algo. Entonces, el último ISO, que es, ¿ustedes saben lo que son los ISOs? No lo sé. El ISO es una norma establecida de control de calidad, y en ese caso, control de calidad de la gestión ambiental. Son normas internacionales, entonces el ISO es un conjunto de especificaciones que uno tiene que medir y controlar para saber si uno puede acceder a ese ISO. El ISO es una certificación de calidad. Entonces, hay el ISO 9001, el ISO 10000 y ese último es el 14001. Entonces, en países donde les interesa más eso del trato amigable con el medio ambiente, entonces muchas de las empresas, nosotros aquí en Bolivia todavía a las empresas no les importa eso porque no les reditúa nada. En cambio afuera, si mi empresa tiene el ISO 14001, es mucho más fácil que yo tenga financiamientos bancarios, que mis productos tengan mayor aceptación en el mercado, etcétera, etcétera. Es un conjunto de normas de calidad que si yo cumplo, puedo acceder a esa certificación de calidad. Entonces, hay muchas personas que se dedican a hacer la certificación de calidad. Aquí en Bolivia tenemos el IBNORCA, que es el Instituto Boliviano de Normatización de la Calidad. Y para eso ya hay softwares que están desarrollados. Por ejemplo, ahí es ISO 14001. Entonces, hay mucho avanzado principalmente en lo que es gestión ambiental empresarial. La gestión ambiental, por ejemplo, nacional, sí tenemos y vamos a ver, o internacional, están dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, y ahí hay una serie, incluso hay una guía de la CEPAL para poder hacer el monitoreo de la calidad ambiental. Déjenme, voy a buscar aquí. Deme un segundito para que encuentre indicadores ambientales. Aquí están. Ahí no, aquí. Deme un segundito solo. Bueno, hay varios, yo les voy a compartir. Ahí, ¿dónde está mi pantalla ahora? Ese es un ejemplo de metodología para la realización de un diagnóstico de la gestión de indicadores ambientales en la administración pública. Entonces, así para las empresas, como les digo, ya hay incluso los softwares que son mucho más ágiles y más fáciles. Entonces existe, perdón,
una cantidad de herramientas que ya nos permite de manera automática eh, poder medir o controlar o evaluar o monitorear la gestión ambiental. Entonces, lo que estoy tratando de dar aquí a ustedes es ampliar un poco más los indicadores ambientales. Está bien que tenemos, bueno, y nuestra práctica va a ser justamente hacer el análisis de algunas tesis de la carrera de cómo han construido sus indicadores ambientales, pero ese no es todo el universo. Entonces, hay sistemas de indicadores ambientales a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel global, y todos ellos tienen algún tinte, como hemos visto ahí, a veces son de algunos programas, entonces jalan la brasa para su sardina más aquí, más allá. Entonces, hay diferentes maneras y diferentes tipos de indicadores y diferentes maneras de aplicar los indicadores ambientales. Como hemos visto, muchos son, cuando hablamos de empresas y cosas, son de procesos y otros son más de estado. Entonces, ese esquema de presión, estado-respuesta, sí sirven en algunos casos, pero hay otros casos que existen otra cantidad de indicadores que uno puede utilizar. No sé si tiene alguna pregunta o duda hasta aquí. Bueno, de hecho, nosotros, no sé si nos va a dar tiempo, pero sería interesante ver cuáles son los indicadores que tiene Bolivia frente a los indicadores de desarrollo sostenible. Ah, aquí está. ¿Estás, Andrea y Diego, están por aquí? Sí. Sí, sí, Vande. Pues ellos, por ejemplo, han leído cuáles eran las contribuciones determinadas nacionalmente por Bolivia para reducir el impacto del cambio climático. Entonces ahí es un ejemplo prototípico de lo que uno debería considerar cuando está pensando en hacer metas, porque para medir esas metas necesito indicadores. Entonces, no sé si Andrea, Diego tienen algo en cabeza para decirnos ahora al respecto. ¿Se acuerdan o ya se han olvidado? Porque ustedes han leído no solo la contribución determinada, sino que el análisis crítico sobre esas contribuciones. Y ahí, no sé si se acuerdan, justamente una de las críticas era, bueno, muy linda tus metas, pero ¿cómo vas a medir eso, no? ¿Se acuerdan, Andrea, Diego? Ah, tenía que ver con las metas y las propuestas que tenía la agenda política boliviana, eso, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas que decíamos queremos restaurar, creo que era 3 millones de hectáreas de bosque, recuperar no sé cuántos millones de suelos degradados? eh, Sí, eran objetivos y metas, pero muy utópicos, o sea, que no consideraban la realidad del país. exactamente. Además, ¿cómo vas a medir? ¿No es? O sea, porque en realidad cuando te pones Sí. objetivos o metas es para que tú mismo te controles o en ese caso la comunidad internacional nos va a controlar cuánto de esos objetivos y metas nosotros hemos alcanzado. Y para eso necesitan los indicadores. Monitorear los indicadores para ver si lo que hemos propuesto de reducir en 2 millones de, en restaurar 2 millones de hectáreas de bosque es algo que se puede hacer. Y si se puede hacer, ¿cómo vas a medir? Sí, igual justamente en la crítica que había, decía de que tal porcentaje de bosque es deforestado y tanto porcentaje se planea reforestar, pero después en la crítica hacen como que los cálculos bien y era una meta inalcanzable. Sí, ves, entonces ahí incluso pueden ver que nosotros podemos caer en eso también. Imagínense ustedes ahora ya, ingenieras ambientales, tienen un trabajo en el Naciones Unidas. Entonces digan, por favor, desarrollen los indicadores para medir los objetivos y metas de Bolivia. Entonces ustedes van a agarrar y decir, pero, uy, pero ese es un sueño, eso no se puede medir. O sea, ¿cómo vamos a hacer?
¿no? Entonces es muy importante que uno tenga todas, parece, bueno, es un marco conceptual, pero es un marco conceptual que está construido, lo que hemos estado viendo esas clases, en base a experiencias. Entonces, si bien que no es, porque bueno, podríamos hacer un ejercicio solo de hacer un marco lógico, determinar algunos objetivos, no sé qué, y construir los indicadores. Pero yo creo que es necesario que ustedes tengan ese conocimiento, que hay mucho más por detrás de los indicadores, ¿no? Incluso, como nos decía Andrea y Diego, hay una implicancia política, ¿no? Que nosotros queremos mostrar que nosotros, Bolivia, somos Pachamama y vamos a plantar 2 millones de plantines. Ya, pucha, pero ¿y cuánto cuesta eso? ¿Cómo voy a medir? ¿Quién va a tener los plantines y todo eso? Entonces son cosas que uno tiene que tener muy presentes en el momento de cualquier diseño. Llámese mi tesis de investigación, mi proyecto. Pues entonces es muy importante cuando uno empieza a trabajar en una institución, un proyecto, es chequear justamente eso. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué metas tiene? Ya, muy bien, estas son las metas, entonces en función de esas metas me van a medir. Entonces yo tengo que ver cuáles son los mejores indicadores que puedan reflejar esa meta que yo estoy buscando. Si no, vamos a hacer grandes proyectos queriendo mejorar las condiciones de vida de la población pobre de Bolivia, que es lo que se viene haciendo todos los proyectos de desarrollo desde los 80 hasta acá. Son más de 40 años donde no existe esa cosa. Entonces, a veces es mucho mejor ser mucho más cauto, mucho más conservador y poner objetivos y productos y actividades mucho más acotadas, que yo las pueda medir y pueda tener una evidencia. De que poner objetivos rimbombantes, metas rimbombantes y que después no tengo ni siquiera cómo medir. Entonces es muy importante en la concepción de los proyectos, por eso hay toda una materia que es solo indicador. ¿Por qué? Porque cuando yo concibo un proyecto, ese proyecto va a ser medido de alguna manera. Es igual sus tesis. Entonces tengo que pensar muy claramente cuáles son los indicadores que me permiten que los demás vean que yo alcancé de manera efectiva lo que me plantearon. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Entonces, ahora sí. Hoy tan poquito somos. Ah, bueno, la Adriana estaba en clases de química. Entonces, Andrea. Aquí. Diego. Aquí. Carol. Aquí. Florian. Presente. Gabriela. Aquí. Caterín. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomás somos. Bueno, ya va a terminar esa reunión. Si no tienen más dudas al respecto, podemos ir cerrando. Les deseo muy buen fin de semana. Paciencia, buen humor. Sean cariñosos con papi, mami, tíos, sobrinos, perros, pajaritos. Todos ahí, todos estamos en el mismo barco. Y seguiremos adelante. En algún momento ya va a terminar eso. Lo importante es que nosotros por lo menos tenemos eso para distraernos nuestra mente. Hay mucha gente que no tiene con qué distraerse y que está pasando peor que nosotros. O algunos que no tienen acceso a internet, como han visto, ¿no? Entonces, chicas, si no tienen más preguntas, dudas, encerraríamos aquí la clase. Yo los videos voy a pasar al Secret para que él suba voy a copiar en nuestro chat la dirección de YouTube, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ir bajando las clases y si tienen dudas, por favor, anótenlas. Por favor, lo que siempre les recomiendo, un glosario, siempre hay palabritas nuevas que nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario y principalmente hablar con propiedad,
que es lo que espero que ustedes sean cuando sean profesionales, que puedan hablar con propiedad. Han visto mismo en el caso de los indicadores, uno tiene que ser lo más claro posible y eso es conociendo bien los términos que uno está utilizando. Dicho eso, nuevamente, buen fin de semana. Nos vemos semana que viene. Gracias, chao, Vander. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Chao, Ander. Dime, chao, chao.